Shalom y bendiciones, hermanos. Estamos aquí agradecidos con Dios porque tenemos la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes para estudiar la palabra. Estamos aquí continuando con nuestra serie de la vida después de la muerte desde una perspectiva bíblica, una perspectiva hebrea. Amén. Y el día de hoy tenemos la lección número 17 que se titula La segunda muerte. Y para iniciar, les voy a pedir que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, por favor. Apocalipsis 1:8. Así es. Apocalipsis Ah, no, 21, 21. 21, 8. 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que en la muerte, que es la muerte segunda. Amén. Entonces, hermanos, hasta ahorita en la serie hemos explorado el concepto de la resurrección tanto para los justos como para los injustos, resultando en una de vida eterna y la otra en condenación. En el estudio anterior descubrimos a través de las Escrituras que la resurrección de condenación sirve para impartir un juicio justo a toda la humanidad antes de dictar la sentencia final, que es en el lago de fuego. El versículo que acabamos de leer describe este lago de fuego como la muerte segunda. Hoy profundizaremos en las Escrituras hebreas para comprender el significado de qué es esta segunda muerte. Y vamos a iniciar nuestro estudio con el punto número 1, la muerte. La mayoría de los diccionarios definen la muerte como el fin o la cesación de la vida. Según la narrativa bíblica, la muerte llegó al mundo como consecuencia de la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Y para confirmar este dato, les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es. Aquí miramos, hermanos, que desde Adán todos enfrentamos la muerte o el fin de esta vida. Tanto justos como injustos experimentarán esta primera muerte, como se le conoce en la teología. Se le llama la primera porque según la Biblia habrá otra muerte que algunos enfrentarán después de la primera. Por lo tanto, la Biblia le llama la segunda muerte. La pregunta es, ¿qué es exactamente esta segunda muerte? Porque sin duda la Biblia lo menciona. Pero ¿qué significa esto? Y aquí es donde entramos en cuestiones de interpretaciones. Y según la teología del cristianismo tradicional, la primera muerte implica la separación del espíritu de vida con el cuerpo. O sea, ellos dicen, este desprendimiento de ambos se considera la primera muerte. Mientras que la segunda muerte representa la separación entre la humanidad y Dios. Ahora repito, esto es desde la perspectiva cristiana tradicional. Ellos dicen, la primera muerte es la separación del espíritu con el cuerpo, la segunda muerte es la separación de la humanidad con Dios. Para ellos, el tema central de esto es la separación, tanto la primera separación como la segunda separación. Dentro de este mismo marco teológico cristiano tradicional, la segunda muerte que se llevará a cabo en el lago de fuego será el castigo eterno de los pecadores, quienes estarán separados de Dios y sufrirán del fuego que no se apaga. Esta interpretación se deriva de ciertas lecturas bíblicas que aparentemente indican que el castigo de los pecadores consiste de estar quemándose perpetuamente. Y vamos a ir a unos pasajes bíblicos donde de aquí es que se toma esta postura. La postura de que en el lago de fuego estarán los pecadores quemándose sin cesar para siempre. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, daros reposo con nosotros.
cuando se manifestó el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Entonces, hermanos, aquí si nos enfocamos en el versículo 9, cuando dice los cuales sufrirán pena de eterna perdición, según este marco de cristianismo tradicional, se interpreta como estar eternamente en el lago de fuego. Y como resultado, dice el texto, excluidos de la presencia del Señor. ¿Ok? So, aquí es donde comienza este marco. Aquí es donde comienza esta idea de que el castigo será algo eterno en el lago de fuego. Vamos a otro pasaje, Mateo 25:41. 25:41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Amén. So, fíjense, hermanos, aquí cómo describe, en este caso es Yeshua hablando, donde dice que los malditos irán al lago, disculpen, irán al fuego eterno. Entonces aquí en la mente dice, bueno, el texto dice fuego eterno, pues es un fuego que nunca se apaga, y si no se apaga es porque va a ser, o sea, los castigados, los malditos, los pecadores van a estar ahí quemándose eternamente, porque el fuego es eterno. Ahí mismo, hermanos, vamos al versículo 46. ¿Qué dice ahí? Ok, 46. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Bueno, entonces, una vez más, se interpreta aquí que este tormento eterno o castigo eterno será uno que no se va a terminar. Y por eso, según la traducción, dice que es eterno, que no se acaba. Y vamos a otro pasaje, Marcos capítulo 9, versículos 43 al 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, corta, la mejor te es entrar en la vida, manco que teniendo dos manos ir al infierno, al lago, perdón, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Bueno, Y entonces lo primero que quiero aclarar de aquí es de que cuando dice ahí irán al infierno, esa palabra está incorrecta. Ya hemos descubierto en temas pasados que ahí es Gehenna, ¿ok? Ya que el concepto bíblico del infierno no es un lugar de tormento y de fuego. El infierno es lo mismo que el Hades y el Sheol, que es la tumba. Por lo tanto, aquí pues es una traducción incorrecta, debería decir Gehenna y ya identificamos que bíblicamente el Gehenna es el lugar de fuego y tormento, ¿ok? Lo que Apocalipsis le llama como lago de fuego. Entonces, cuando lean ahí, cuando dice infierno, en su mente nomás lean Gehenna, porque es literalmente lo que dice. Cuando dice aquí que teniendo dos manos ir al Gehenna, y luego dice al fuego que no puede ser apagado. Continúa diciendo donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, tomando estas descripciones, muchos podrían llegar a la conclusión de que el castigo en el lago del fuego o en el Gehenna será un castigo eterno, ya que el fuego no se apaga. Por lo tanto, quienes sean condenados a este lugar sufrirán una tortura que no tendrá final. Esta puede ser la doctrina que desde pequeños quizás se nos enseñó, pero ¿qué tan precisa es esta interpretación? ¿Qué tan correcta es la idea que los que vayan al lago de fuego van a estar ahí por una eternidad quemándose? Porque según la lectura que le acabamos de dar a estos pasajes, parece indicar eso. Pero, ¿qué dice el resto de de las escrituras? Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de contextualizar el tema del castigo eterno o esta idea de un tormento que no tendrá fin. Y vamos a usar las escrituras para ver qué es lo que enseña la Biblia. A ver si esta postura es correcta o quizás hay otra postura. Pero antes de continuar, ¿alguien de ustedes tiene una pregunta o comentario? sí, yo.
ahorita que leímos, dice el gusano de ellos que nunca muere. Cuando dice el gusano de ellos que nunca muere, ¿cómo, a qué se refiere? Bueno, eso vamos a estar mirándolo más adelante. Ok. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hermanos, ¿alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿Son los textos que, solamente esos textos son los que usan? En la mayoría de los casos sí, Sí. posiblemente haya uno más por ahí Ah, que esté desbalagado, pero por lo regular esos son los textos que se utilizan. sí, sería tres, como tres o cuatro, ¿verdad? Sí, Ah, ok, muy bien. bueno, entonces entramos al punto número 2, la justicia de Dios. Uno de los atributos divinos que se menciona varias veces en la Biblia es la justicia de Dios y su amor por ella. Actuar con justicia implica responder siempre correctamente, sin importar quién sea o dónde uno esté. El justo siempre actuará con justicia. El principio de la justicia se encuentra en la Torá cuando Dios se dirige a los jueces de Israel. Y vamos a ir ahí a la Torá para ver cuál es el estándar de justicia que Dios tiene. Acompáñenme ahí a Éxodo capítulo 21, versículos 24 al 25. 24, 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Entonces algunos han malinterpretado este pasaje usándolo como excusa para justificar la venganza o la retribución. Es muy interesante que los líderes del primer siglo cayeron en este error y es precisamente el por qué Yeshua en varias ocasiones los reprendió. Este mandamiento que se considera parte de los mandamientos judiciales o que tienen que ver con las cortes, los jueces, hacer juicio, llamada el famoso ojo por ojo, no es para tomar venganza, no es un pretexto para poder decir uno, no, pues tú me hiciste esto, yo te hago lo mismo. No, ese no es el fin de este mandamiento judicial. Entonces, ¿cuál es el propósito del ojo por ojo, diente por diente? Es buscar o asegurar que los jueces impartan justicia justa. Ese es el fin del texto, de enseñarle a los jueces que cuando ellos hagan justicia, sean justos, que ellos sean justos, que no sean imparciales. Y para confirmar que este es el caso, vamos a leer el contexto inmediato. Ahí mismo, vayamos a los versículos 26 y 27, que son los que siguen. Ok. Y cuando alguno hiriere el ojo de su siervo, el ojo de o el ojo de su sierva, y le entortare, darle libertad por razón de su ojo. Y si cae, si sacare el diente de su siervo y el diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Amén. Entonces, hermanos, si podemos observar aquí, el propósito del mandamiento ojo por ojo no es la venganza, sino la aplicación justa de la justicia. Si el principio de ojo por ojo fuera solo para venganza, entonces cuando un amo lastime el ojo o el diente de un siervo, siguiendo esta lógica, entonces el siervo tendría la libertad de ir y lastimarle el ojo o el diente del amo. Pero esto no es el fin de este mandamiento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo acabamos de leer. Cuando la justicia se aplica a través del ojo por ojo, significa que la recompensa para la persona afectada debe ser proporcional al daño sufrido. Una vez más, el fin de este mandamiento es que la recompensa para la persona afectada debe ser disculpen, proporcional al daño sufrido. En el contexto de este pasaje, la justicia de ojo por ojo se cumple con la libertad del siervo que fue afectado. No dice ahí que el siervo le pegó en el ojo o que le tumbó el diente como en venganza, ¿verdad? Lo que este mandamiento subraya es la importancia para Dios que practiquemos su estándar de justicia, ya que Él ama la justicia y desea verla entre su pueblo. Ahora,
Apliquemos este principio de justicia al tema o al concepto del castigo eterno. Quiero que comiencen a pensar. Fíjense, ¿será justo que un hombre o una mujer que vivieron alrededor de entre 60 a 80 años aquí en la tierra, y vamos a suponer que estos fueron pecadores desde el nacimiento, así que vivieron pecando todos los días de su vida por 80 años? ¿Ustedes creen que es justo que estas personas que por 80 años pecaron sean castigados para sufrir por un periodo de eternidad? O sea, que 80 años de pecado es igual que una eternidad de castigo. ¿Ustedes creen que eso es justo o injusto? Tomando en cuenta lo que dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. El castigo debe ser de acuerdo a lo que se hizo. ¿Ustedes qué opinan? Es algo que he dicho siempre. Siempre lo he dicho yo. Es Ok, una, para mí es una injusticia y siempre lo he dicho. ok. Exactamente como lo acabas de decir. ¿Cómo vas a sufrir eternamente si... O el otro punto, ¿cómo va a sufrir una persona eternamente siendo que una persona vivió sus 80 años en pecado o cometiendo errores y una persona vivió un año o dos? ¿Por qué los van a juzgar de la misma forma? Bueno, para allá vamos, exactamente. Pero alguien más, quiero escucharos. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Creen que es justo? ¿Es ojo por ojo, diente por diente? ¿Verdad que no? Suena un poquito extremo. Un poquito extremo, yo diría bastante extremo. Ahora, otro aspecto crucial de considerar es que la justicia exige que el castigo sea relativo a la gravedad de la infracción. Quiero que tengan eso en mente. El castigo debe ser relativo a la gravedad de la infracción. Por ejemplo, alguien que comete homicidio debería ser castigado más severamente que alguien que simplemente se estacionó en un lugar que no debía. ¿Sí? ¿Siguen la lógica? ¿Verdad? Que alguien que mató a alguien debe Sí. recibir un castigo más alto a alguien que quizás cometió una infracción de tránsito. Sería injusto ponerle el mismo castigo a ambas personas. O sea, ¿cómo alguien que no mató va a recibir el castigo de alguien que sí mató? ¿O cómo es que alguien que mató va a recibir el castigo de alguien que cometió una infracción de tránsito? Eso sería injusto. Y este principio es precisamente lo que encontramos en Éxodo. Vamos a ir otra vez allá a Éxodo, a 21, y vamos a leer los versículos 22 al 25, para que vean que el castigo debe ir de acuerdo según el error que se cometió. 22 y 25, 22 al 25. del mismo 21, ¿ah? Así es. Si algunos riñen y diesen a una mujer preñada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que impuso el marido de la mujer, y juzgaren los árbitros. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Ok, Ojo, pues. así es. Fíjense. Dice aquí que si hay un delito donde no hay muerte, entonces dice, pues entonces que el marido imponga el costo o la cantidad, como sea. Pero dice, si hubo muerte, entonces pagará vida por vida. Entonces, lo que observamos de este mandamiento es de que el castigo debe ir según el delito que se cometió. Y de esta forma es como se aplica la justicia. Ahora, volvamos al tema del castigo eterno, como lo presenta el cristianismo tradicional. Ellos enseñan que todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán condenados a una eternidad de sufrimiento en el lago de fuego. Hago énfasis en la palabra todos. Para ellos todos, si no estás en el libro de la vida, automáticamente te vas al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis, pero ellos dicen para sufrir ahí por una eternidad. Esto implica que alguien que robó va a tener el mismo castigo de alguien que mató, como en el caso de Hitler, que asesinó a millones. Si
el que robó y no tenía su nombre en el libro de la vida va a estar en una eternidad en el lago de fuego, y una persona como Hitler que mató millones va a estar en el mismo lago de fuego por una eternidad. Entonces, ¿eso es justicia? ¿Ustedes creen que esto es lo que Dios quiere cuando dice ojo por ojo, diente por diente? No, no, ¿Verdad no que es así. no? No. Entonces, cuando visitamos el tema del castigo eterno bajo el contexto de la justicia de Dios, nos debería motivar a reconsiderar la doctrina del castigo eterno como se nos ha enseñado, porque va en contra del carácter de Dios. Pero eso solamente es un aspecto. Vamos a ver otro ahorita. Pero antes de continuar, ¿alguien tiene una pregunta o comentario? Yo, comentario. Es como, no puede ser así, porque también cuando a los levitas se les instruyó de cómo cuando cometieron un pecado. Depende de la gravedad del pecado, era la ofrenda para perdonar o para aliviarlo del pecado, ¿no? Si era un Así pecado es. menor, eran panes sin levaduras, una tórtola, pero pues si era un pecado grande, pues era un buey, dicen, ¿no? Sí, O un borrego, o algo así. Depende de la gravedad del pecado, del asunto. Entonces, exactamente. eso es otro ejemplo de que no puede ser así, el Sí, castigo. incluso en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Juan, dice que hay pecado que es de pecado, disculpen, que hay pecado que es de muerte y otro pecado que no es de muerte. Entonces, significa que hay diferentes categorías de pecado, y unos son dignos de recibir la muerte, otros no lo son. Y como dijo Mario, si nos vamos a la ley, ahí había una especificación de los pecados que eran de muerte. Por ejemplo, ya lo miramos, si alguien mataba a alguien más, el homicidio, pues era vida por vida, ahí sí. Pero pues había otros pecados que no eran dignos de muerte. Por ejemplo, el robo no era digno de muerte. Cuando alguien robaba, tenía que pagar 4 veces más la cantidad que se había robado. Y eso era justicia. Pero si alguien mataba a alguien, tenía que morir. Y eso era justicia. ¿Por qué? Porque el castigo es relativo al delito que se comete. Y eso es hacer justicia. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Y la misma palabra dice, pues, un ojo es diferente a un diente, ¿no? Ujú. Entonces, la misma palabra está dando la distinción, pues, un ojo yo pienso que vale más que un diente, entonces hay una distinción entre las dos palabras. Exactamente, exactamente. Entonces, hermanos, con esto entramos al punto número 3, que quiero hablar sobre el amor de Dios. Punto número 3, el amor de Dios. Y para esto les voy a pedir que me acompañen a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. 7 al 8 dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, aquí podemos ver donde el escritor de la primera carta de Juan está subrayando el amor de Dios. Y aquí dice que Dios es amor, o sea que si no hay amor, no existe Dios. Y si no existe Dios, no hay amor. Lo pone como que son una sola cosa. Entonces, con esto podemos entender que Dios tiene una cualidad o una naturaleza que es basada, rodeada, como le quieran poner, en el amor. Y no solamente Dios es amor, pero como Dios es amor, Él desea demostrar y compartir su amor. Una de las formas más profundas en que Dios ha manifestado su amor inmenso por la humanidad ha sido a través del sacrificio de su amado Hijo, para darle la oportunidad a la humanidad de escapar la condenación. Y para esto vamos a ir a dos pasajes famosos de las Escrituras que van a resaltar el amor de Dios. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Bueno, típico. Oh, no, perdón, me equivoqué. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, este famoso Juan 3:16, donde nos está diciendo el escritor, así fue como Dios
amó al mundo. ¿Y cómo fue que lo amó? Dice que dio a su Hijo unigénito. Entonces Dios es amor, como dijo Juan, y ese amor Dios lo demuestra, lo manifiesta. En este caso, Juan enfatiza en que el amor de Dios se hizo visible para la humanidad cuando Cristo murió por nosotros. Y esta misma idea la va a repetir Pablo. Vamos a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, creo que a través de estos versículos queda claro el inmenso amor que Dios tiene para la humanidad. Él mostró este amor cuando entregó a su Hijo, quien vivió una vida perfecta para morir o redimir a los imperfectos. Ahora, con esto entendemos que a causa del amor de Dios, Él no quiere que nadie se pierda. El deseo, la voluntad de Dios es de que todos sean salvos. Y por eso mandó a su Hijo, para que a través de su muerte nosotros podamos ser perdonados del pecado y escapar el castigo del lago de fuego. Sin embargo, Dios no va a obligar a nadie para que entre a la salvación. El amor de Dios es tan grande que nos da el libre albedrío para escoger nuestro propio camino. Aquellos que decidan vivir según sus propios deseos, ignorando la voluntad de Dios para sus vidas, recibirán el castigo en el lago de fuego. Ahora, según la tradición cristiana, aquellos que sean condenados al lago de fuego sufrirán una tortura eterna ante la presencia de Dios. Sin embargo, esta noción plantea una inconsistencia con el carácter amoroso de Dios. Parece contradictorio que un Dios de amor se complazca en presenciar el sufrimiento eterno de su creación más importante. Desde una perspectiva humana, cuando vemos a un animal o mascota sufriendo debido a una enfermedad o quizás un accidente, tomamos la difícil decisión de ponerle fin a su vida para aliviar su sufrimiento. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes les gusta ver a los animales sufrir? Espero que nadie de aquí, porque si no, tenemos problemas. Pero ¿a qué nos lleva este amor con los animales? O sea, yo tengo una perrita y si algún día se llegara a enfermar o algo le pasa y que no tiene remedio, en vez de dejarla que siga sufriendo, yo tendría que optar por lo que se hace acá, que se duermen a los perros. En una forma de amor, una forma de misericordia, uno decide una difícil decisión de terminar la vida de este ser animal para que no siga sufriendo. Ahora, si nosotros siendo seres imperfectos, o como dijo Yeshua, ustedes siendo malos, si nosotros no podemos soportar el sufrimiento animal, ¿ustedes creen que es razonable suponer que un Dios bueno y lleno de amor va a tolerar ver a la humanidad que Él amó tanto que mandó a su Hijo para que esté eternamente quemándose en el lago de fuego? ¿Será que la humanidad exhibe más misericordia ante un animal que Dios puede para la humanidad? ¿Cómo ven ese punto ustedes? ¿Cree que tiene lógica que Dios nos castigue y que Él esté mirando ese castigo por una eternidad y que no sienta nada? Creo que según lo que hemos leído en las Escrituras, no es consistente con el carácter de Dios. Fíjense, cuando leemos la Biblia, siempre Dios pone, hagan esto para que les vaya bien, obedezcan mis mandamientos para que tengan vida. Les pongo dos opciones, el camino de la vida y de la muerte, escojan por el de la vida. Y luego en el Nuevo Testamento manda a su Hijo para que tengamos vida. O sea, Dios siempre está mirando por el bienestar del humano porque Dios ama a su creación, para que al final de todo digan, no, pues me desobedecieron, váyanse todos al lago de fuego y quémense por una eternidad. Y que Dios esté contento con eso. ¿Ustedes creen? Yo no sé, hermanos, pero yo no veo que sea consistente esta idea con las Escrituras. No sé si alguien tenga una pregunta o comentario según este El punto. mismo comentario que hice, el mismo lo sigo haciendo y el comentario es porque todo esto que acabas de decir
muchísima gente, bueno, los que tienen más interés sobre la Biblia se lo preguntan, pero es algo que no lo pueden decir, porque están llenos de miedo dentro de las iglesias y no se lo pueden decir a un pastor o a alguien. Decirle, oh, ¿sabes qué? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? O ¿quién eres tú para juzgar a Dios? O cosas así. Ujú. Entonces, el mismo que estás diciendo, pero es la forma, lo que yo te digo, porque tienen que pagar pecados pequeños por un pecado más grande, o por muchos pecados y un solo pecado, recibir el mismo castigo. Sí, Ahora, las dos cosas, tanto cómo vas a eternamente a recibir un castigo por una vida de 80 o 70 años en la tierra y eternamente hacer ese castigo, y la otra, ¿por qué tienen que recibir el mismo castigo dos personas que no cometieron los mismos errores? amén. Y aparte de eso, que Dios va a presenciar este castigo eterno. Y fíjense que estos dos puntos, lo que es la justicia de Dios y el amor de Dios, cuando, pues, en mi opinión, cuando se distorsiona y cuando la gente no lo ve así, sino que se va con una tradición que, pues todos se van a ir a quemar al lago de fuego, esto ha sido piedra de tropiezo para muchos ateos. Yo he escuchado a muchos de ellos decir que si el Dios de los cristianos es un Dios de amor, pero que va a mandar por una eternidad a los que lo desobedezcan al lago de fuego, o como ellos dicen, al infierno, dicen, yo no quiero creer en ese Dios. ¿Por qué? Porque ven una inconsistencia en esa mentalidad. Y muchas de las veces este tipo de inconsistencias hacen que la gente se aleje de Dios y muchos de ellos caen en el ateísmo. Pero vamos a tratar de ver si existe otra solución a estas aparentes inconsistencias. Pero vamos a continuar aquí en el punto número 4 sobre otra cosa que no tiene mucho sentido o que no encaja con esta idea del castigo eterno. Y entramos al punto número 4, el fin del sufrimiento. Vamos a ir a Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, hermanos. Entonces, aquí lo que encontramos en este pasaje es que al final de los tiempos, Dios mismo va a eliminar todo llanto, todo clamor y todo dolor. Quiero que tengan eso en mente. Va a llegar un tiempo, no sabemos cuándo, pero sabemos que será el final, donde Dios va a quitar todo esto. Ya no habrá muerte, llanto, dolor, ya no va a haber nada de esto. Ahora, la ironía es de que, por otra parte, la doctrina cristiana tradicional enseña que los que estén en el lago de fuego estarán ahí experimentando esta tortura, este castigo, y que estarán llorando y crujiendo los dientes para siempre. O sea, ellos van a estar en esta condición de dolor, de llanto por la eternidad. Y sacan esta idea de otro pasaje que, en mi opinión, pues no lo están entendiendo bien. Pero vamos a ir para allá para que ustedes vean de dónde sale esto. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42. Mateo 13, 41 al 42. Enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Pregunta, ¿el hermanos, número 4? ¿Cómo es el nombre del número 4 del punto? el fin del sufrimiento. Gracias. Así es. Ok, entonces, de acuerdo a las palabras de Yeshua que acabamos de leer, los pecadores serán arrojados al horno de fuego que ya identificamos como el Gehenna o el lago de fuego. Aquellos que tengan la desgracia de ser enviados a este lugar soportarán un tormento ardiente, donde Yeshua dice que estarán llorando y crujiendo los dientes en medio de su agonía. La tradición cristiana sostiene que ese tormento será para siempre, será eterno, lo que plantea una gran inconsistencia con el pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis. Porque si en Apocalipsis Dios promete eliminar todo llanto, clamor y dolor, ¿cómo es que aquellos que están en el lago de fuego seguirán experimentando este dolor si es que Dios lo va a eliminar? O sea, ¿cómo está el asunto? O va a ser eliminado el dolor, el clamor, el llanto, todo esto, o no va a ser eliminado. O Apocalipsis está bien,
o la tradición cristiana está bien, pero los dos no pueden estar bien porque son ideas inconsistentes, son ideas opuestas. Entonces, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo prefiero alinearme con las escrituras. Y como conclusión, después de analizar la justicia de Dios, el amor de Dios y la promesa divina de acabar con el sufrimiento, nos damos cuenta que la teoría cristiana de un lugar de tormento eterno simplemente no encaja. No solo no encaja, sino que esta idea forma contradicciones y va en contra del carácter de Dios. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Existe alguna postura distinta que sostiene, discúlpenme, ¿existe alguna postura distinta a la que sostiene el cristianismo actual que resuelva estas contradicciones que encontramos en la Biblia? Y la respuesta es sí. ¿Cuál es la solución? Es la segunda muerte. Lo que el libro de Apocalipsis repite una y otra vez es que los que estén en el lago de fuego van a sufrir siendo atormentados, pero que también experimentarán una segunda muerte. En otras palabras, van a volver a morir por segunda vez como consecuencia de no tener sus nombres en el libro de la vida. Esta idea sostiene la postura de que el resultado final de la condenación no será una eternidad de tormento, sino una destrucción total. En la teoría, en la teología, se le identifica a esta postura como la aniquilación. Quiero que apunten ese término. Aniquilación es la postura de que en el lago de fuego va a ocurrir una segunda muerte, una destrucción total. Y lo que vamos a hacer es que en el próximo estudio vamos a descubrir qué es la postura de la aniquilación y ver si esta postura es más bíblica que la del castigo eterno. Y nomás para dejarlos ahí con una pista pequeña, les voy a pedir que vayamos de último a Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno o en el Gehenna. En el Gehenna, así es. En el texto griego dice Gehenna. Así que aquí lo que presenta Mateo es de que no debemos tener miedo a aquellos que pueden quitarnos esta vida, aquellos que puedan hacer que lleguemos a la primera muerte, sino que más bien debemos temer a aquel, y la referencia que él es hacia Dios, que dice que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. Y fíjense, está hablando de una destrucción. Está hablando de una segunda muerte. Y con esto los dejo para el próximo estudio. Así que hermanos, ¿alguien tiene una pregunta, algún comentario ya para finalizar? Yo, de este último texto que se acaba de leer. Pero ya acabamos de estudiar que nosotros somos un alma viviente. Así es, Pero sí, obvio, si matas el cuerpo, desaparece el alma. así es. Entonces, ¿por qué dice aquí de que el alma? Por eso es que no lo interpreten bajo el concepto greco-romano de una alma inmortal. Interprétenlo como un ser. El ser, que es del hebreo nefesh, que se Ujú, traduce como alma, y luego en griego, que es suje. Suje igual es el ser por completo. ujú. Dice, no tengan miedo a aquel que puede matar al cuerpo, mas el ser no lo pueden matar. ¿Por qué? No, Porque el ser se está refiriendo al ser completo de que, por ejemplo, en la resurrección. ajá, por Si eso, ajá. alguien, si alguien mata nuestro cuerpo ahorita, Sí, de carne. nuestro ser dejará de existir, pero llegaremos a ser otra vez un ser en la resurrección. Ok. Dice Otra, pero más, ya, pero en la resurrección vamos a ser un alma. vamos a ser otra vez vamos a ser almas vivientes porque vamos a ser seres vivientes. Oh, ok. Ujú, La diferencia es de que un grupo de estos de resucitados van a tener la vida eterna o la inmortalidad y otros grupos de seres vivientes no la van a recibir. Y si no reciben la vida eterna, entonces naturalmente van a tener que morir, lo que la Biblia le llama la segunda muerte. ¿Por qué? Porque no recibieron la vida eterna. ok.
O sea, el fin de portarse bien, vivir en la voluntad de Dios es para recibir la vida eterna, Correcto. para no volver a morir. Y Ujú, por el otro lado, aquellos que no vivan en la voluntad de Dios simplemente no van a recibir la vida eterna, no van a recibir la inmortalidad. So, si no ujú, tienen la inmortalidad, seguirán siendo mortales y por lo tanto van a experimentar la segunda muerte. Y es lo que dice ujú, aquí el texto, dice, temed más bien a aquel que puede destruir, fíjense, no dice aquel que puede castigar eternamente al alma y al cuerpo en el Gehenna, habla de destrucción. Y cuando hablamos de destruir, es algo que se acaba, que deja de existir, la ujú. segunda muerte. Entonces, Ok. hermanos, ese va a ser el próximo estudio. Nos vamos a enfocar qué es este concepto de aniquilación, de una destrucción total, y ver si eso realmente lo enseña toda la Biblia. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta para entender una cosa. Ok, estabas hablando sobre bueno, todos cometemos pecados, pero unos más que otros. Pero la gran diferencia entre los pecados, ok, van a ser lanzados al alguien, al lago de fuego. Pero entonces, un ejemplo, la persona que robó pan porque tenía hambre, o la persona que mató por defensa propia. O sea, en algún momento las personas que son lanzadas por algún pecado al lago de fuego van a ser sustraídas de ahí para entonces seguir continuando bien, porque al fin y al cabo no se va a comparar Hitler con alguien que fue en defensa propia. Es que lo que pasa es que ahí la postura tiene un error, Luisa. Tu postura contiene el error de que la defensa propia no es pecado en la Biblia. Tú puedes matar a alguien en defensa propia y no es pecado. Lo que es pecado es el homicidio, cuando tú vas a matar a alguien, nomás porque quieres o por venganza, lo que sea. Entonces, si alguien muere a causa de defensa propia, en la Biblia es permitido, eso no hay ningún error. Bueno, entonces cambiemos al Hitler que mató mucha gente o a estos caníbales o gente que se dedica, que le gusta matar mucha gente, a alguien que mató Ajá, una vez. ajá, ¿Es el mismo exacto. castigo matar solamente una vez a matar a 10? O sea, obviamente no. Pero algún momento van a ser sacados del lago de fuego o ya los que son tirados al lago de fuego es porque ya van a estar ahí eternidades o realmente va a haber un momento en que sí los van a sacar y decir, que ya tu pecado ya, lo que tú hiciste ya está, la deuda ya fue hecha, ahora vente para acá. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir. Y vamos a ver por qué le llaman la segunda muerte. Porque recuerda, esa es la consecuencia final de los que son lanzados al lago de fuego, es la segunda muerte. ¿Eso qué significa la segunda muerte? ¿Que van a salir de ahí vivos o que van a experimentar la muerte por segunda vez en el lago de fuego? Obviamente se escucha, pues una vez es condenado, ya no hay forma de salir de ahí. Nada más que pues lo que estamos ahorita analizando es la magnitud del tiempo que va a estar esta persona ahí, ¿verdad? Pienso yo. Ujú. Que dependiendo si la persona hizo más, como dice Luisa, cometió más abominaciones como hizo Hitler, comparado con una persona que mató una vez, ¿verdad? Mató intencionalmente, o sea, por eso fue juzgado. Entonces, a esta persona, dependiendo de lo que él hizo, así pagará las consecuencias en el lago de fuego, pero no va a salir de ahí, o sea, tiene que tener su castigo, pero yo pienso que tiene que ser como un tiempo, ¿no? La persona sufrirá más, el otro sufrirá menos, pero es lo que yo pienso. Bueno, tomando la perspectiva de la justicia de Dios, ojo por ojo, diente por diente, así debería ser. O sea, no es el mismo castigo de alguien que mató una persona a alguien que mató millones de personas. Entonces, si Dios es un Dios justo, sería injusto Dios darle el mismo castigo a alguien que mató una persona a alguien que mató a 10,000 personas. Entonces, lo que la Biblia deja claro es de que los que no tengan sus nombres en el libro de la vida, sí o sí van a ir al lago de fuego. De ahí nadie se escapa. La cuestión Porque es dice que no, qué va también a hay resultar en el lago de fuego. porque también hay un versículo que dice, va, de que no dará inocente como creo que es ignorancia, estoy parafraseando, pero es como que, digamos, el culpable por inocente, o sea, el que conoce más, dice que se le dará más castigo. Hay un versículo que dice que se le dará más Mm, castigo, más azotes a esta persona sí, que... sí, eso está en el Evangelio de Lucas, que va a ser uno de los pasajes que vamos a consultar en el próximo estudio. Así. ¿Ok? Bueno, entonces, hermano, lo que quiero que quede claro no es de que el lago de fuego no exista o que nadie va a ir ahí, claro, ahí van a ir los pecadores. Lo que quiero que reconsideren es el tema que si van a estar ahí eternamente o no. Y por eso puse, por ejemplo, la postura de la justicia de Dios, el amor de Dios y la promesa de que el sufrimiento Dios lo va a erradicar. Entonces, ¿cómo es que esas ideas pueden ser consistentes con la idea cristiana del tormento eterno? No lo son, no lo son, no son consistentes. Y ahí crea problemas
Pero vamos a ver otra perspectiva que es la aniquilación. Y creo que al final de ese estudio, entonces vamos a entender lo que es la justicia de Dios, vamos a entender lo que es el amor de Dios y por qué es que la isla le llama la segunda muerte. ¿Amén? Excelente. Bueno, pues hermanos, entonces aquí vamos a concluir nuestro estudio. Para los hermanos que están mirando desde YouTube, les agradezco el tiempo que están con nosotros. Les recomiendo que si no han visto los temas previos a este, que por favor vayan. Por ejemplo, el tema de ahora que tocó el tema del alma, lo desglosamos a mucho, mucho detalle en las primeras lecciones de esta serie. Así que regresen si es que es un tema que no está claro. Y pues igual, los acompaño que le pongan un like, pongan un comentario y lo compartan con alguien si es que Dios lo pone en su corazón. Y nos miramos la próxima semana con la ayuda de Dios. Así que Dios me los bendiga y que tengan una próspera semana.